Saludos a todos, soy Manuel García Borrego de la Universidad de Málaga y voy a presentar el trabajo Estado actual de las prácticas profesionales en periodismo, una revisión bibliográfica que es de alguna manera la culminación de los últimos 5 años en los que junto con mi grupo de investigación nos hemos dedicado a investigar en profundidad las prácticas profesionales de los estudiantes que estudian el grado en periodismo para ver de qué manera se desarrolla esta etapa formativa tan importante para ellos en su futuro profesional y en la construcción de su identidad como comunicadores. Este trabajo tiene dos objetivos fundamentales. El primero es hacer una revisión bibliográfica de qué se sabe exactamente sobre las prácticas y qué se ha publicado en España a lo largo de los últimos 20 años. Y en segundo lugar está el objetivo de aventurar cuáles son las futuras líneas de investigación que deben de abordarse desde el estudio de las prácticas para continuar avanzando en el conocimiento de esta etapa, ¿no? tan decisiva en el futuro de los estudiantes. Con respecto al estado de la cuestión y bueno, lo que se ha publicado sobre las prácticas, el primer estudio es del año 2000 de la profesora Cantalapiedra con dos de sus compañeros de la Universidad del País Vasco, y allí realizan un estudio a todos los periodistas del País Vasco y en él se cuelan de alguna manera, aunque juegan un papel un poco residual, los estudiantes de periodismo que también ocupan un puesto en las redacciones y en muchos casos son incluso mayoría. Hay más estudiantes de periodismo que redactores de plantilla. Y estos estudiantes, por supuesto, pues no cobran lo mismo, a veces ni siquiera reciben una remuneración por su trabajo y sin embargo tienen jornadas tan extensas como los profesionales seniors ya consolidados. Entonces, este es el primer estudio en el que se adivina una realidad laboral un poco extraña en un colectivo que está realmente en una fase formativa, pero no tiene demasiada continuidad hasta que 5 años más tarde se realizan dos estudios más o menos paralelos. En la Universidad de Málaga lo realiza la profesora Blanco para la APM y en la Carlos III de Madrid lo hace la profesora Lamuedra. Son estudios distintos porque uno es sobre las prácticas extracurriculares, que son las que hacen voluntariamente los estudiantes y suelen estar remuneradas, y el de la Carlos III es sobre las memorias de práctica, es decir, que es algo más cualitativo, no es una encuesta, sino un análisis de contenido de las memorias de práctica, pero aún así, a pesar de que además las propias prácticas son distintas, afloran realidades muy similares y también coinciden con lo que denunciaba 5 años antes Cantalapiedra. Las condiciones de las prácticas no son las ideales, los estudiantes sobrepasan ampliamente los horarios que concertaron, ¿no? Mediante el convenio y mediante el contrato con su empresa, tienen una carga laboral muy similar a la de los redactores senior, pero aún así como que muestran mucha satisfacción con la posibilidad de estar realizando prácticas porque sienten que aprenden más que en el grado en periodismo. Y además se denunciaba de alguna manera que estas prácticas que no cumplen con las condiciones pactadas inicialmente están de alguna manera amparadas por la universidad, que es la que permite ese tipo de relación entre el estudiante y la empresa, ¿no? Desde entonces se frenó en cierto modo el volumen de publicaciones sobre el tema, hasta que hace 5 años se inició ya la última ola de estudios sobre prácticas, que lo inicia el grupo Mediacom en la Universidad Complutense, haciendo un estudio sobre las ofertas de prácticas que salieron en un año en la Universidad Complutense, y volvió a llamar la atención lo mismo, ¿no? La escasa remuneración que ya de entrada se anunciaba en las ofertas de práctica, en torno a 200 euros por jornadas de más de 5 horas y a veces incluso más de 5 días a la semana. Un estudio que estudia las condiciones sobre el papel de las prácticas no significa eso que se materializaran de esa manera. Quizá podrían los estudiantes exceder el horario previsto en el convenio o no, pero bueno, se quedaba un poco ahí. Y también un año después es cuando se inician los estudios del grupo GPIC de la Universidad de Málaga, en el que estoy yo encuadrado, y que ya intentan abordar las prácticas sobre todo desde tres perspectivas distintas. Una es la tradicional de las rutinas y las condiciones de las prácticas. También se han analizado las normativas de prácticas y por último se han analizado las prácticas curriculares y el método de evaluación. Con respecto al primer bloque, el de prácticas profesionales, rutinas y condiciones, la realidad vuelve a ser muy similar, jornadas extensas, salarios
ayudas bastante bajas porque realmente no existe una relación laboral entre la universidad y el estudiante, entre la empresa y el estudiante, es simplemente una ayuda complementaria, pero sí que se percibe cierta moderación en las condiciones, en el sentido de que los salarios crecen de manera considerable y las jornadas suelen ser algo más reducidas que en estudios previos. Es decir, que parece que el volumen de publicaciones afecta de alguna manera a que las condiciones cambien en las prácticas. Y sí que aparecen ciertas diferencias, por ejemplo, entre, bueno, en lo relativo a las rutinas, que se introduce una serie de variables nuevas, se observan cosas nuevas, como que por ejemplo los estudiantes denuncian que parte de las piezas que ellos hacen, ellos no se sienten cómodos con ellas porque han sufrido cambios en el proceso editorial con los que ellos no están del todo conformes. Entonces eso lo apunta en torno a la mitad de los estudiantes, y también existen en torno al 50% de estudiantes que dicen o que afirman haber realizado tareas contrarias a su ética y por tanto contrarias a su voluntad porque se lo han ordenado desde el medio. Una circunstancia de cierto modo preocupante. Y eso es algo que paradójicamente no existe en los gabinetes de medios. Los estudios de periodismo tienen como dos grandes itinerarios, pueden realizar sus prácticas en un medio de comunicación, televisión, radio, prensa, o pueden realizarla en un gabinete de comunicación, trabajando para una empresa, haciendo comunicación institucional y corporativa. Y este segundo grupo, cuando, pese a que su trabajo está más encaminado a favorecer los intereses de la empresa, afirma que las tareas contrarias a su ética son menos habituales que en un medio, que teóricamente debe ceñirse por una serie de ideales relacionados con la objetividad, la imparcialidad, etcétera, lo cual resulta bastante llamativo. Y además, bueno, es la labor de los tutores, existen dos tutores en las prácticas, el de la empresa y el de la universidad, es la de velar porque las prácticas se desarrollen de acuerdo a una serie de criterios ya estandarizados, y que, bueno, velar por el correcto funcionamiento de las prácticas. Y resulta que el tutor académico, que es el tutor que designa la universidad para ocuparse de los dilemas profesionales que pueda afrontar el estudiante, es una figura prácticamente desconocida por parte de los estudiantes. En torno al 90% no ha hablado nunca con su tutor académico, e incluso parte de ese 90% no sabe quién es la persona que designa la universidad para ayudarle a afrontar esta serie de problemáticas, lo cual es una situación también bastante preocupante. Y de nuevo vuelve a suceder que en los gabinetes de comunicación sí que la tutorización parece algo más efectiva y más favorable a los estudiantes que en los medios de comunicación. También se realizó un estudio que comparaba las prácticas en España y en Noruega, y de nuevo la situación parecía bastante distinta. En Noruega parece que la vertiente que prima en las prácticas es mucho más formativa, los estudiantes apenas realizan una pieza al día frente a las 3 o 4 que suelen realizar en España. Y es cierto que la jornada es algo más extensa, se acerca a las 8 horas, en España está en torno a las 6, pero no tiene una carga de trabajo difícil de asumir, por lo que esas horas se dedican más al aprendizaje y de alguna manera a la integración en la redacción, cosa que no sucede tanto en España, donde las prácticas parecen estar más encaminadas a la producción. Todo esto tiene mucho que ver con las normativas de prácticas, que son los documentos que desarrollan las universidades para regular de qué manera tienen lugar las prácticas. Y resulta muy llamativo que la inmensa mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, no fijan una remuneración mínima para las prácticas, sino que dan libertad completa a las empresas para que decidan de qué manera quieren remunerar las prácticas, lo cual da lugar muchas veces a que las prácticas ni siquiera sean remuneradas. Esto pasa, como digo, tanto en públicas como en privadas. Es cierto que en las privadas sucede con más intensidad, pero también existe en buena parte de las públicas. Y tampoco es tan frecuente fijar unos horarios máximos. Hay en torno a la mitad de las universidades que sí lo hacen, pero lo hacen con una serie de fórmulas, diciendo que es una recomendación, que no siempre hacen que luego esas limitaciones sean efectivas, porque en el momento en que se recomienda algo, las empresas pueden decidir obedecerlo
o no. Entonces es algo también que se ha estudiado y que resulta bastante llamativo desde el punto de vista formativo de las prácticas. Y por último, en el bloque de las prácticas curriculares, se ha observado que en buena parte de las universidades la nota de la asignatura de prácticas curriculares la pone el tutor de la empresa. Si hemos visto que en las empresas se realizan prácticas contrarias a la ética, que los estudiantes no se sienten del todo satisfechos con cómo se desarrollan las prácticas y luego la nota la acaba poniendo el propio tutor de la empresa, se puede producir de alguna manera un conflicto entre los ideales del estudiante y lo que espera el tutor de la universidad que se hagan las prácticas y lo que espera el tutor profesional que, como decía, puede incluso decidir en muchas universidades si el estudiante aprueba o suspende la asignatura. Entonces es algo también que debe de alguna manera estudiarse con más profundidad en futuros trabajos. Esta es más o menos la revisión bibliográfica sobre las prácticas. Paso ahora, más que a las conclusiones, a las futuras líneas de investigación que deben abordar el estudio de las prácticas, porque creo que es importante saber hacia dónde deben ir estos trabajos para comprender mejor el fenómeno y poner las medidas necesarias para evitar este tipo de situaciones que lesionan el derecho del estudiante a formarse en las prácticas y no tanto a convertirse en productores de la empresa. Lo principal que hace falta, que al mismo tiempo lo más complicado, es un estudio global, tanto en España como también en otros países, pero sobre todo en España, que dé una idea exacta de cómo se desarrollan las prácticas en todas las universidades. Es muy complicado porque implica una red bastante extensa, pero es una de los grandes retos que hay en el ámbito de las prácticas, realizar un estudio nacional en el que se vea qué universidades son las más cumplidoras y son las que cuentan con un mayor éxito entre los estudiantes y cuáles las que no y qué caracteriza a cada una de ellas. También las prácticas se han explorado poco desde el punto de vista cualitativo. Es necesario también entender los porqués por qué sucede todo eso, ¿no? Hasta entonces, sobre todo, se han centrado en encuestas cuantitativas y estaría interesante hacer un grupo de discusión sobre las prácticas para que los estudiantes expliquen exactamente por qué se desarrollan así las prácticas, qué cambiarían ellos, qué ven necesario que se regule en el ámbito de las prácticas. Y en estos grupos de discusión también pueden entrar los propios tutores académicos, que hemos visto que son una figura en cierto modo ignota, en tanto que los estudiantes no saben quiénes son y tampoco parecen contar con mucha actividad, pese a que se les reserva un papel fundamental en la normativa nacional. Entonces es interesante también saber exactamente qué visión tienen de las prácticas los tutores académicos responsables de hacer ese seguimiento y también los propios tutores profesionales, exactamente en qué está consistiendo su función en las empresas, si consideran que los estudiantes están haciendo más labores de la cuenta o no, y en general cuál es su percepción sobre el periodo de práctica que siguen los estudiantes que acaban en esas empresas. Es importante también distinguir en todo momento entre las prácticas curriculares y las extracurriculares, porque no son exactamente iguales. Unas están al margen del plan de estudio, otras están incluidas, unas suelen aparejar la remuneración y otras no. Entonces también es interesante saber qué está sucediendo en las prácticas curriculares, porque desde el estudio de la muestra, del que se van a cumplir 15 años, apenas hay nociones muy claras de cómo se están desarrollando y del grado de satisfacción de los estudiantes con estas. Y por último, bueno, podría extenderme mucho más, pero no quiero sobrepasar los 15 minutos que se ponía como límite, pero podría ser interesante un estudio internacional sobre las normativas de prácticas en el ámbito del periodismo para ver de qué manera se puede aprender de otros centros. Como decía, no me quiero extender mucho más, ha sido un placer participar en este congreso y cualquier duda que tengáis podéis escribirme al correo, a mí o cualquier miembro de mi grupo de investigación y estaré encantado de responderla. Muchas gracias, un saludo.